Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí con Johnny Profacci. Él es un hiperpolíglota y yo creo que la persona que más habla idiomas en la IPIA hasta el momento. Tiene 32 años, si no me equivoco, Correcto, tener 2 años de edad. Correcto, y sí, así, así es. él es un autista savant. Habla 40 idiomas, si no me equivoco, 45. Más o menos depende sobre lo que te considera como nivel de competencia, pero más o menos así, correcto, así es. Claro, claro, sí. Todos somos iguales, pero así es. Sí. Claro, claro. ¿Y me escuchas bien? Te escucho perfectamente, amigo. Claro, sí, y él trabaja en Estados Unidos, en Mount Ujú. Laurel, como intérprete, en bancos, Todo, hospitales, etcétera, en fíjate que mi portugués e inglés, trabajo ¿verdad? todo es correcto, inglés, español y portugués, los tres. Ahora hago trabajo remoto de mi computadora en mi cuarto, mi cuarto, donde mi oficina en la casa, sino yo hago todo, trabajo todo completamente remoto con mi computadora, respondiendo por teléfonos, llama teléfonos para interpretar bien. Lo hago muy bien con eso porque me encanta el trabajo. Claro, claro, excelente. Bueno, pues, y estamos con, bueno, yo soy Lucas, yo soy estudiante de historia de último año en Santiago y yo hablo solamente 8 idiomas. Eso. Entonces, bueno, primera pregunta, Johnny. ¿Cómo describirías tu forma de percibir el mundo como una persona autista savant? ¿Hay algo que Es sientes interesante. que, hay algo que sientes que notas o procesas de manera distinta a la mayoría de la gente? Pues yo diría que autismo es un espectro grande, es un amplio de muchas formas diferentes el espectro de autismo, sino lo más importante que cada uno de nosotros como los autistas tenemos que saber que somos igual que el mundo, en el sentido que nosotros sabemos muchas cosas, pero nuestros cerebros se funcionan diferentemente en comparación con las otras personas. Pero lo más importante es cómo percibimos el mundo es diferente. Por ejemplo, yo tengo la tendencia de pensar, sino percibir el mundo bien diferente a propósito de las culturas, los idiomas, y yo me siento como más privilegiado, en el sentido que yo puedo hacer muchas cosas de manera más distinta de otras personas, como culturas, geografía. Aparte de eso, los otros temas además para mí son más difíciles, como por ejemplo los temas de matemática, como el tema de deportes me gusta mucho, pero no, yo no veo que hay una diferenciación muy grande entre los otros y el mundo también, porque son casi iguales, de hecho, pero depende de la persona, de hecho. Yo me quiero ser muy afortunado de ser un savante de los idiomas, pero me quiero ser también, además, ni tengo la perfección tampoco, porque perfección no existe para nadie. Claro, claro, muy cierto lo que dices. Ujú. Para mí, bueno, en mi caso, no, estoy muy de acuerdo. En mi caso, ser autista es complejo, pero también depende de cómo lo lleves, de la vida que tú tengas, puede ser un gran privilegio porque tiene muchos beneficios. Si es que sabes Exacto, sacarle desafíos y provecho. beneficios. Claro, eso mismo, tiene desafíos y beneficios. Y lo importante es saber sacarle el provecho a los beneficios y saber darle, saber lidiar con los Exacto. desafíos, digamos, con los obstáculos que puede suponer. Entonces, y claramente, en mi opinión, yo creo que lo más complicado es entender los códigos, que incluso cuando uno llega a entender, Códigos. claro, cuando uno incluso llega a entender muchos códigos sociales, yo creo que ya entiendo muchos, o la mayoría, igual hay cosas sutiles que siempre se te pasan. Yo creo que puede ser el mayor obstáculo. Pero fíjate lo que pasa también, que cuando apenas que tú estés acostumbrado de las personas, como el comportamiento de la persona en tu alrededor, como cuando hablas con alguien, interactúas con alguien, tú puedes entender bien lo que quiere la otra persona con tiempo. Pero desde infancia, por ejemplo, nosotros no Claro. vimos nacido con esa habilidad natural para aprender los códigos, como tú dices, sino con tiempo, con práctica, con mucha motivación con la de la otra persona, podemos aprender bien los códigos y para hacer muchas funciones en la vida también. Es más fácil con tiempo, facilita para nosotros en el tiempo en que nosotros hacemos un esfuerzo para hacerlo bien. Claro, claro, sin duda, sin duda. Siguiente pregunta. ¿Cómo influyen tus características del espectro autista en tu manera de aprender y relacionarte con los idiomas? Yo diría que para mí es algo, como te digo, es natural el aprendizaje, pero lo que pasa de vez en cuando que del pasado especialmente, yo tenía dificultad en la escuela por otro aspecto, sino otros.
otra cosa en la escuela. Por ejemplo, la mayor parte del tiempo me enfocaba en el español, el aprendizaje de idiomas en general, con otros simultáneamente el español, pero hoy en día yo puedo decir que viene natural para cambiar los idiomas, para si no, hablar con naturalmente, con fluidez, pero otros temas para mí son más difíciles. Por ejemplo, matemáticas, o si no, literatura, o artes del lenguaje, todas así son más difíciles durante los años escolares. Pero lo más importante, sino que yo sepa que yo mismo, yo tengo, y tú también, de hecho, Lucas, nosotros tenemos un talento extraordinario para compartir con todo el mundo, para indicar que nosotros tengamos una pasión fuerte, muy enorme con los idiomas, para impactar a la persona también en un sentido natural, en un sentido bien como coherente, sino para indicar que nosotros estemos apasionados con los idiomas. Son los más importantes, así que tengamos autoestima, que nosotros podamos hacer muchas funciones con nuestros talentos. Y aparte de eso, tenemos que enfocarnos en nuestros desafíos, pero lo más importante es que seamos privilegiados así. Claro, claro, absolutamente de acuerdo, absolutamente. Tenemos sin duda un talento increíble y hay que sacarle provecho y compartirlo con los demás, ser generosos en eso y ayudar al mundo de alguna Exacto. forma con los idiomas, sobre todo, sí. Así es, sí. Sí, sí, me acuerdo mucho de una ocasión en que yo venía en un avión y en un asiento por ahí cerca había una persona de Haití y la azafata estaba tratando de decirle que tenía que cambiarse de puesto. Y la persona no entendía nada de lo que la azafata, porque la azafata en español hablaba solo español y nada más. Ujú. Y el personaje de Haití no entendía nada, entonces yo me paré y mezclando, bueno, yo hablo bien francés, pero creolo un poquitito. Entonces ahí mezclando entre creol y francés le voy a explicar y el caballero se fue a sentar y luego se Interesante. fue a sentar, volví y luego la azafata volvió y me dijo, ¿puedo ayudarme con otra cosa, por favor? Y había otra persona de Haití con problemas. Entonces ahí yo digo, Lo que pasa en lo mismo, en el los, mismo caso. hiperpolíglotas siempre estamos para ayudar, podemos salvar vidas. Si en algún momento pasa algo donde alguien necesita ayuda y no puede comunicarse, tuvo un accidente, podemos ayudar. Entonces hay que ser generosos con nuestro conocimiento. Instancias parecidas, lo pasa que también lo hacen instancias parecidas así. Por ejemplo, cuando yo sé que alguien no habla inglés, otro idioma, yo cambio de repente a su idioma para decirlo algo en tu idioma, por ejemplo, ruso o algo otro idioma, porque para nosotros es una estilo de vida, no solamente una pasión y un pasatiempo, sino es un estilo de vida. El aprendizaje de muchos idiomas hasta el final, tenemos que hacerlo con mucha dignidad, mucho respeto, para indicar que nosotros estemos tan apasionados de los idiomas, la cultura y todo, una relación que se interlazan las cosas culturales, lingüísticas, profesionales, todos se entrelazan con uno de otro y podemos crear una buena reputación como en nuestro trabajo, todo así, porque fíjate, para mí no es importante, sino aparte solamente mi pasión es que yo pueda impactar a la vida de muchas personas haciendo algo magnífico, algo extraordinario con tiempo. Porque yo voy a hacerlo sin duda, pero yo no cabe duda que somos la persona más especial del mundo, todo el grupo, la comunidad de IPA, cada una de las personas tienen un talento enorme y un privilegio muy grande para hacer muchas cosas, tengo la voluntad de Dios, algo así, sí, correcto, porque tenemos toda la pasión que fue dado para cada una de nosotras las personas en nuestro grupo para cambiar el mundo. Así Claro, es. claro, absolutamente de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué idioma de los 45 que tú hablaste ha resultado más fascinante, más desafiante, el que más te gusta o te ha sorprendido más y por qué? O si son más, Una si son más pregunta de muy uno. interesante. Sí, 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 entiendo. Yo diría que hay un idioma en particular que fue muy desafiante, fue el ruso, porque la gramática, fíjate, la gramática muy estroniosa, muy inmensa, con los verbos, con los reflectivos y otros aspectos lingüísticos son muy difíciles, la pronunciación también es muy difícil. Pero fíjate que alguien se puede aprenderlo con tiempo, con la práctica, con devoción, todo así, porque es posible aprenderlo hasta el final, aprenderlo bien. Solo necesita el autoestima, como siempre digo, también mucha práctica, mucha devoción. Pero hoy en día yo digo que es más fácil debido a que yo haya aprendido todos los matices en ruso, también matices gramaticales, vocabulario. Entonces yo animo a toda la persona para hacer lo mismo porque es posible. Solo necesita tomar su tiempo para tener otro idioma. Alguien puede hacerlo con mucha devoción, con mucha dignidad, con mucho interés sobre todo, el interés más importante, que tiene que tener
tener el interés para hacerlo bien. Hoy como Claro. intérprete, si caso, necesito, sin mi interés con los idiomas, sino la cultura, no puedo ser buen intérprete tampoco, porque es una parte de mi trabajo, mi vida cotidiana, mi día a día. Claro, claro, estoy muy de acuerdo. Yo creo que tú igual has estudiado el chino, el hindi, el árabe, y claro, mucha gente piensa que los idiomas más difíciles son esos, son el chino. Siempre la gente piensa, oh, el chino es el más difícil, o el árabe sería muy difícil, u otros más. Exacto, Y la verdad, para mí el más difícil es el ruso, y lo ruso. digo ruso porque aún no he estudiado polaco, que me dicen que es peor todavía. Pero Mucha el, gramática, muchas reglas gramaticales mucha en regla ruso también. gramática. Por ejemplo, el ruso, hay cuatro verbos para decir voy. Voy si voy y voy y vuelvo, si voy en auto, si Exacto, voy a pie, o si voy en futuro, voy en pasado, como seis verbos para voy. exacto, Entonces, así es. y además, no sabemos si voy si es masculino, que si es neutro, que si es mujer, que si es plural. Entonces, Hay tres géneros en el tres idioma, tres géneros, géneros. masculino, femenino y neutral. En Neutral. cambio, en árabe, por ejemplo, que a mí se me hizo más fácil que otras lenguas árabe, o sea, es complejo, pero por ejemplo, ellos solamente tienen un verbo para ir, adhab. Y yo digo, ana adhabu. Y nada más, yo voy, ana adhabu, a París, voy a París. Y nada más. Y no hay ninguna otra vaina, ningún otro, no Lo more más than interesante, that, algo muy only that. interesante, exacto, algo muy interesante es que en cada idioma hay partes distintas y no desafiantes que no existen en el otro idioma tampoco, porque fíjate que en el español hay muchos aspectos difíciles, en inglés también, pero en otros como árabe, ruso, hay muchos aspectos distintos y desafiantes que nosotros aún no existen en nuestros idiomas madres, la materna sí. Pero si nosotros seguimos aprendiéndolo todo hasta el final y nos tomamos otro tiempo para aprenderlo todo, los matices gramaticales, el vocabulario en cada uno, y aún la pronunciación también, vamos al éxito en cada parte del idioma hasta el final. Nunca fallamos con el aprendizaje tampoco de cualquier idioma. Por eso lo más importante es que tomemos nuestro tiempo para aprenderlo todo hasta el final, porque me gusta mucho aprenderlo todo idioma, aún también como atrás de ladrillos, todo así, los matices, cosas aleatorias, todo así, sí. Claro, Hay que claro, aprenderlo sobre todo. todo, claro, eso es muy cierto. Por ejemplo, me llama la atención que, bueno, el mandarín, lo más difícil de la lengua mandarín es leerlo y Ese escribirlo, sí, pero ese sí, es fácil. no necesariamente hablarlo, pero leerlo y escribirlo sí es muy difícil, ¿ok? Y yo aún como Y, mandarín no presto mucha atención a ese tema, pero adelante, sí. claro, sí, sí, sí. Y resulta que, bueno, lo mismo que en árabe, ellos tienen solamente un verbo para ir, wa shu, yo voy y nada más. Y, no, y se acabó nada más vaina. O por ejemplo, las partículas, que tú te aprendes las partículas. Ujú. El mandarín, en vez de tener tiempo futuro, tiempo pasado, tiempo aquí, allá, añades una partícula para indicar el tiempo. Y te Exacto, aprendes la así es, partícula, la fácil. dominas la partícula y se acabó y chao, no necesitas más. Entonces, son gramáticas bastante más simples que otras lenguas que son percibidas como más difíciles. Digamos que son, Supongo también que todo depende de la persona, que la voluntad de la persona, con cuántas horas quiere ponerse para aprenderlo con aprendizaje, por cuántas horas al día, cuánto tiempo, la cantidad del tiempo que está aprendiéndolo, todo eso son factores dependientes, sino factores indicativos acerca de la calidad de lo que habla alguien. Por ejemplo, para mí yo pongo mucho tiempo, mucha devoción con el aprendizaje casi toda la vida. Por eso para mí es muy natural y para ti también. Nosotros somos igual en ese sentido, que nosotros tomamos nuestro tiempo para aprender todo lo más hasta el final. claro, claro. So, how do you decide which language to learn next? Is there an emotional, cultural, or structural criteria? Well, Do you have a plan of which languages will you learn at each year, or is just spontaneously? that's a good question. I would say for me personally, it has to do with the fact that I'm going to use the language. If I'm not going to use it anytime soon, or I just simply love it, I'll learn it. But mostly, I go by the factors of if I'm going to use it with someone, if I, let's say, meet someone that speaks the language, or I'm going to use it for travels, I will learn it. Like as I mentioned to you once, I think I did, I learned Mirandese, which is a minority language of Portugal, just to go to Portugal. I know there's two. I learned Papiamento. I'm learning Papiamento to go to Aruba. So basically, I'll learn it for either intellectual curiosity or just simply put to travel. Nice, nice. That's very Yeah, nice. Very it is. interesting. Yeah, it is. Yes.
I Very think it depends interesting. on each person too. People have their own opinion of why they should learn bigger languages. Even in our group, that's fine. I admire that 100%. But I think in a like a humble sense, we have to always be humble about our learning process and how we learn things. But we can't, like, in other words, people say to me, why are you learning Papiamento? It's useless. But is it really useless? No, because it's the official language of Aruba, Bonaire, Curacao, and other languages that are minority in the world, but it's spoken in the region. So I encourage anyone to learn any language that they like. Doesn't matter the commonality of the language or if it's not that common, you know? Hmm. Without a doubt. I remember once I was in Morocco and I learned the basics of Arabic to go to Morocco. And Nice. after that, I went deeper into, into Arabic language. Now I speak a level A2, maybe B1, I don't know. And the thing is, I was in a huge part of the country which speaks Berber, Amazigh, the language of the Berbers in Morocco. Berbers, And I that's now, fascinating. and the only one thing I learned from them was Azul, hello, Nice. in Amazigh. And now I am thinking I should have learned more Berber. And now I think I could learn the language. Now I think it's a task on my list. Nice. So next That is question. fascinating, brother. Yes, Fascinating, thank you, thank truly. you. Should learn. Next question. Can you describe what do you feel internally when you hear a new language for the first time? Does your mind start classifying it automatically? Well, truth be told, when I hear a new language spoken for the first time, I just want to get involved in the culture, the people, the culture, the people, just getting to know the people. I want to learn their language, connect with people. Even if it's a language it's not commonly spoken, let's say, it doesn't make a difference because I'll be honest, to them it's common. It's the language of the people, the minority people, the minority language of the people, or common language doesn't matter. So when you think about it this way, in Latin America, there are many other languages besides Spanish and Portuguese. There are indigenous languages, Quechua, Aymara, Mapuche, and others too. So if you learn those languages, you'll connect with the people, even like Wayuunaki in Colombia. You connect with the people in a more profound sense. Even the United States, Navajo, Cherokee, Mohawk. And I'm referring to indigenous languages now, that you connect with people in a more profound sense, in a more like meaningful way. When you learn the language, you hear it spoken, you can pick up pronunciation and such. Now, I admire people that try to speak any language. I know pronunciation can be a very difficult thing to master in terms of certain languages, that is, but it can be done. And as soon as like any effort, people will appreciate and they will always value. That's the truth. And you know Nice, how it is, because nice. you know how that is. Like people do I value know how that is, effort. and I do the same thing. When I pick up a new language, I try automatically to connect with people from with native speakers Amazing. of the language from the other part of the world. You know, I always try to connect by the internet, on the internet with people with native speakers to have friends who speak this language. Nice. It's a very important and very useful thing to do, without a Fascinating, doubt. brother. Yes, And yes. I admire that. I admire anyone that makes an effort because as you make an effort, you'll get better because people encourage you. And you need that encouragement. You need that input of native speakers. And a lot of polyglots famous who not do talk about that input, which is very important in order to exceed and get better at the language. And I don't consider numbers or levels as important as enjoyment of the passion. It's a passion. It's a lifelong lifestyle and passion both, I would say, It's true. It is. You have to, Absolutely. yeah, for Yes. sure. So, um, what's your learning process like? Do you have your own techniques that you created for yourself to memorize vocabulary, grammar, Yes. or sounds? Okay. So once I get to, let's say, a B1, B2 level, which is we basically have the basics of the language, how the grammar works and such, I will start with vocabulary. I'll start learning vocabulary, terminology of every day. Let's say, for instance, I envision myself in another country like, I don't know, India, in Maratha state in Marathi language. So what I'll do is, okay, I'm going to the bank. I'll learn bank terminology. I'm going, and I'll go afterwards. I'm going to a restaurant, order out. I'll learn the food related terminology. I like plan my day within the language and just learn the terminology. Aside from the B2 level, I've learned and like have the immersion technique, I call it. So I'll learn approximately 10 or more words a day, sometimes more. It depends on the complexity of the language, of course, and the terminology.
or languages I previously studied, in Marathi's case, Hindi or Gujarati. And that's what I'll do. I'll learn every single aspect and nuance in the language of every day as I use it, and eventually get to more, let's say, in-depth um, professional terms, such as a professional of some sort, like a doctor's or such. But that's essentially how I do. And that works for a lot of people, I'm sure. You're going somewhere, you learn terminology or vocabulary prior to going to that place so that you build your vocabulary in a natural, organic way. And like I said, there are many programs that do teach to B2 level. There's Duolingo, there's a lot of other programs I can think of, Rosetta Stone, Babbel, they're good ones, but they won't teach you everything. So the other work you have to do a little yourself and make an effort. I'm sure you would agree. You got to make an effort to become more proficient. Yes, So that's what I do. absolutely. That's what I do. Yeah. Yes, absolutely. Do you study every day one language, or you study many languages in a day? Recently, I'll be honest, I've been only focusing on being an interpreter. But yeah, typically I will study a few languages per week. I'll pick like let's say a good three languages, two one of them or two that I really need, and one of them that I just want to learn for fun. And I'll utilize that technique of immersion and learning terminology, vocabulary in the language and such. Now, if I'm going to learn a completely new language nowadays, especially, it's only let's say because I'm going to travel. So if I'm going to travel to a particular country in the world that I don't know the minority language, I just want to know it for fun, I'll learn it. Like I mentioned, the case of Mirandese or Papimento. Nice, nice, It's absolutely. worth it. It's worth it. So, absolutely. And do you focus more on grammar, vocabulary at the beginning, or In the both beginning, of I the focus things? on both. I would say mix of both. As I'm learning the vocabulary in a particular language, I'll also consider the grammar and both intertwining in the sense that like you need both. Okay, they're like the main building blocks of a language consisting of fluency, which fluency takes time. We all agree fluency is such a debatable, it's a subjective concept. What defines fluency? Even I can't say what exactly will define fluency, and I'll be definitely people will disagree with us when we may say it, but I would say as long as you're enjoying the process of learning, you find what works for someone, even like you will get that. You will get fluent and people say you're fluent. People say I'm fluent in a language. I don't consider myself fluent, but that's fine. I just enjoy the process. That's all I do. And another thing is like self-talk helps a lot too. When you're talking to yourself in the shower or in your room, it helps you maintain a lot. Even if you're not actively speaking with people, you talk to yourself, it helps. Without people near you, of course, because that's a little strange, but it does that technique does help a lot. Absolutely. Um, this is an important question for us, please, for autistic people. Is your learning more, more auditive, with more like listening, or more writing, more kinesthetical, or more like reading a lot, speaking a lot? Which way of learning is more, what kind of learning technique is like the most effective, hearing? I'll be honest, for me, hearing it, I hear it and then I write it, I read it. It's all the skills. So you understand, like I'm an interpreter, right? That's the job I do. So I need to write down terminology, even in English that I'm not familiar with what that means and such. And then what I'll do is I'll write in English, Spanish, Portuguese, and I'll consistently review it until it sticks to my head. And I also have my like, yeah, I'll write it in the natural way where it's spelled in the language, but also my shorthand technique as an interpreter, because we do need shorthand about my position in terms as interpreter to help me retain things as I speak. But it does help me a lot in terms of writing, and anyone in general would help to write, to read, to speak, and all the skills you have to include as one. Like you can't do one without another, in my opinion. Okay, nice, nice. I will have Yeah. 10 minutes. Let's continue to the next question. Do you have a special way of visualizing or conceptualizing languages in your mind, like maps, sounds, colors? Yes, that's a good question. I do have an answer. Well, actually, I have what's called, and a lot of us do, I think, on the autism spectrum, of whom are linguistic savants, whatnot, we have a photographic memory. Hmm. It's like I see a computer, la computadora, el teclado, you just like name things you see in another language. Like computer, claviatura, русском in Russian, you just think of the word subconscious. Like I have a glass here, это стакан воды, it's un vaso de agua.
Да, Поэтому конечно, это правда по-русски. это правда, конечно, русский ты знаешь это, Да, потому что я я точно знаю спрашиваю. русский. Ага. Окей, But good. that's the thing, like you just visualize things as you see them, you just can name them. It just comes natural. I can't explain because everyone is different in that sense. Like your brain, I think it's the left part, if I'm not mistaken. I don't know the name, but it has a special part for obtaining and maintaining languages. And they say that being multilingual is actually very beneficial to prevent Alzheimer's, to make you good at cognitive functions, and to in general, it's good for many things such as multitasking and such. It's such a good way to do those things more effectively. Nice, nice. Of course, very, very, very good, very good. Yeah. Interesting. I do the same sometimes. I associate, words with other words, with stories in my mind, with Well, that's the way to do it. colors, Yeah. with colors. I associate a lot with colors. It's a very, I think, one of the best ways to pick up the language and the words. Well, Yes, hey, it's a very enjoyable passion. We can never get enough of it. We're always going to be having a drive absolutely for it. sure. And don't let anyone I'm talking to this, anyone watching this, don't let anyone tell you it's not, it's useless. Nothing going to do you good. It's always going to do you good no matter what. It's going to change your life for the best learning another language. Yeah, for sure. Mm. Yes, Yeah. absolutely. Next question. ¿Crees que es posible entender verdaderamente, crees que se puede llegar a entender una cultura o conocer una persona sin hablar su idioma o el idioma es la puerta imprescindible y definitiva para llegar a conocer a esa cultura o a tu amigo que habla ese idioma? Las dos cosas se entrelazan mucho. Fíjate que si tú aprendes un idioma, va a abrir muchas puertas a esa cultura. Por ejemplo, si yo de hecho quiero integrar lingüísticamente y aún también culturalmente con otra cultura mundial que no sé, no es mi cultura, necesito sin embargo aprender el idioma, porque yo quiero hacerle con mucha dignidad para conocer mi cultura. Pero de hecho sí, supongo que puede estar hecho sin aprender el idioma, pero yo quiero aprender la cultura antes de viajar. Por ejemplo, en Portugal yo aprendía muchas cosas sobre la cultura portuguesa y aún en portugués también antes de viajar allí. Por eso fue muy beneficioso para mí, para mi viaje, para aumentar la productividad sino aumentar el divertimiento con la persona, hablando con las personas, sino también para aumentar con mi reputación lingüística. Eso fue increíble para saber la cultura portuguesa y aún idioma también. Cualquier otro como todo lo mismo caso, pero hay las dos cosas, sino los dos aspectos se entrelazan muchísimo. No hay que hacer uno sin hacer la otra. Mm, chiaro, chiaro. Io sono molto d'accordo. Per me, per esempio, è molto difficile arrivare a capire una persona che è il tuo Cierto, amico senza parlare la lingua di lui. Per esempio, perché tu non puoi conoscere la persona chi è davvero dentro, chi è davvero... Questa persona non la puoi conoscere così, senza parlare la lingua. Per esempio, se io ho una le lingue sono fidanzata básicamente, sì, esatto, per esempio, se ho una fidanzata che è, non lo so, russa, io non parlo russo, non posso capire chi è lei veramente, chi è la persona che mi sta parlando quando lei parla inglese, francese, spagnolo, non lo posso sapere chi è la persona nativa, chi è la madrelingua, no puedo conocer realmente quién está detrás. Entonces, considero fundamental aprender el idioma para conocer esatto, al otro. corretto. C'è bisogno da farlo con molta dignità. Invece, inoltre, ci sono delle persone nel mondo che pensano come, per esempio, io sono negli Stati Uniti, non ho bisogno per imparare nessun'altra lingua, solo inglese. Quando viaggio in tutti i paesi del mondo potrei parlare solo l'inglese ed altra. Ma questa mentalità, secondo me, non è una buona mentalità, neanche una mentalità positiva, perché ci sono tante lingue del mondo da esplorare, di scoprire piuttosto. Allora per me è molto importante, mi commuove sempre di imparare le lingue, i dialetti d'Italia, a tutte le lingue in genere. Io devo scegliere di imparare, mi sento molto privilegiato, orgoglioso di aver imparato tante lingue, davvero. Secondo me la parte Mm. della vita che già menzionato, una stile della vita molto significativa, importante, di parlare tante lingue, però inoltre ci sono delle volte quando mi sento, non so se sento lo stesso, che mi sento annoiato a parlare solamente l'inglese o lo spagnolo, vorrei parlare più lingue nel futuro, certo, Certamente. con più Ah, persone, ovviamente. certamente. A última pergunta. Você acha que nós, os hiperpoliglotas, podemos realmente fazer alguma coisa para
lutar contra o racismo, a xenofobia, todas essas Olha, coisas essa pergunta bem interessante. muito ruins, cortamente porque temos muito pouco tempo, mas todas essas coisas ruins do mundo, podemos fazer alguma coisa para lutar contra e favorecer o entendimento das culturas diferentes do mundo. Eu acho, na verdade, que é uma pergunta muito interessante, né? Eu acho que cada uma das pessoas pode daí, fazer uma diferença na vida de muitas pessoas para indicar que nós sejamos apaixonados das línguas, das culturas, para apresentar nossa habilidade às pessoas que não gostam das pessoas, amamos as pessoas mundiais também. A aprendizagem da língua vai importante para integrar linguisticamente e culturalmente também, não necessariamente que vai para impactar a racismo, sendo assim, mas primeiramente, verdadeiramente importante para cada uma das pessoas de aprendizagem das línguas, porque vai trocar muito a mudança na nossa vida, vai ser extraordinário no tempo certo para cada uma das pessoas também. Para mim também impactou muito a minha vida pessoal e pode trocar a vida de outras pessoas também. Isso. Hmm. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il est très important d'apprendre la langue, Bien de sûr, faire quelque oui, chose pour comprendre les quelque cultures chose. diverses, pour arriver Tout simplement pour pour voyager, pour demander, s'intéresser, lire, en comprendre plus de l'autre, des cultures diverses qui ne sont pas la culture, la votre culture, ma culture. C'est très important. He dicho que es importante interesarse por comprender otras culturas, viajar, abrir los horizontes. Eso es muy bien cierto, sûr, estoy muy de oui, acuerdo bien con sûr, tu c'est la meilleure opinión. chose pour toutes les personnes. Je pense en fait que les meilleures choses avec la passion vont les responsabilités. Tu travailler, tu aller avec toutes les personnes du monde, que tu connais bien ces personnes du monde. C'est bien, ça va impacter toutes les personnes. Puis, de toute moyen, de parler une langue, ce n'est pas du tout suffisant. On a besoin de prendre plus longue, avec plus de traité, plus effort, parce que c'est mieux. Y claro, por ejemplo, es el caso. Fíjate que para mí es muy importante que también, aparte de los otros aspectos que mencioné, que nosotros sigamos aprendiendo al final y el disfrutamiento de cada parte, sino cada matiz en la presentación del film es muy importante para cada una de las personas, sin embargo. Así es. Realmente me gusta mucho el aprendizaje. Nunca escucho, no te escucho, perdón, no te escucho. Ja, 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 ich stimme so. Ja, Sprachen zu lernen ist heute ohne Zweifel eine sehr wichtige und Ah, notwendige escuto. Fähigkeiten zu haben. Eine sehr gute Sache. Und Sehr gut. über Und es das ist immer gut, weil du, wann du hast eine gute Unterhaltung, so Unterhaltung, zum Willensprachen lernen. Du kannst gut Willensprachen lernen mit ein bisschen Motivation, mit einer guten Unterhaltung, mit Ehrlichkeit. Und ich denke, dass allgemein unsere Leidenschaft ist immer gut und ist immer gut zum Männer helfen auf der Arbeit. Ich bin ein Interpreter, so, für mich ist es sehr gut, sehr nützlich. Und ich denke, dass allgemein ich kann mir Deutsch lernen kann. Aber mein Deutsch ist gut, aber nicht wie andere Sprachen, das haben gelernt. Ja, ja, das stimmt natürlich. Mein Freund, das war eine sehr gute Rede. Hemos dicho que claramente es una de las habilidades más importantes y que siempre se puede llevar a cabo, siempre uno puede aprender y lograrlo si con motivación suficiente. Exacto, Amigo, así muchas es. gracias, fue una 100%. gran entrevista. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ti Sí, también, amiguito. y nos Gracias. veremos entonces, pues, prontamente. Gracias a todos, espero que todo vaya bien, que sigas con su pasión mejor. Gracias, adiós.